Este es un tema para debatir. Comienza la entrevista en el Sonar Global. 7:46 Está con nosotros al teléfono Elisa Cabezón, economista de Pivotes. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos aquí junto a don Pablo Aranzáez. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Elisa? Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo ves y cómo ven desde Pivotes este centro que precisamente está mirando el tema económico, lo que ha pasado hoy con el anuncio del pacto fiscal? Sí, mira, a ver, en medida el pacto fiscal entrega directrices generales, ¿cierto? Y esas directrices generales creemos que van en la dirección correcta. Sobre todo nos sorprendió gratamente de que para aumentar la recaudación fiscal, este pacto prioriza primero que la recaudación sea por vía del crecimiento económico, luego a través de eficientar el gasto del Estado y de la fiscalización. Y luego, después de todas esas medidas, en último lugar, está el tema de subir los impuestos en caso de que las medidas anteriores no logren cubrir todo el monto del gasto fiscal que establece este pacto. Ajá. Así que eso sorprendió de que se priorizara el crecimiento, la fiscalización y la eficiencia del Estado sobre aumentar las tasas de impuestos. Ok, ahora se supone que va a haber aumento de impuestos también en otra, digamos, en otra pata de lo que se anuncia, ¿no? Pero que no se insiste en el impuesto al patrimonio. ¿Cómo observas esa parte? Claro, lo que dice el pacto, hay que ver los detalles, ¿cierto? Sí, lo que se entregó fueron lineamientos generales, claro, sí. Sí, bueno, entonces, pero sobre el tema específico de los impuestos, es un impuesto, dicen que va a haber una reforma al impuesto a la renta, a las personas y a las empresas focalizada en los mayores ingresos, pero no entregan muchos detalles, eso quedó en veremos porque dicen que antes de ver la magnitud de este aumento de los impuestos, quieren ver las primeras patitas del pacto, de ver cuánto se puede recaudar con mayor crecimiento, cuánto se puede recaudar con un gasto fiscal más eficiente y con la fiscalización, sobre todo en medidas de anti-elusión y evasión. Así que yo creo que hay que esperar a que entreguen más detalles sobre la reforma tributaria en sí. Pero claro, no se habla de medidas que afecten al patrimonio. Y eso, claro, es bienvenido porque al final un impuesto al patrimonio lo que provoca es que los capitales se escapen del país y se vayan a otro país en que no existan esas tasas. El patrimonio y el capital, que al final lo que financia las inversiones, el crecimiento, es muy movedizo. Y siempre va a buscar el lugar donde rente más. ¿Y dónde va a rentar más el capital? Está muy relacionado donde se le apliquen menores tasas de impuestos. Dicho eso, y en comparación con la OCDE, nuestro país tiene una baja recaudación, o sea, tiene un bajo nivel de impuestos. Es que ahí esa comparación es una comparación un poco... le falta completar más el análisis, porque, claro... Lo que se ve es que los países, a medida que van creciendo, que su PIB va aumentando la parte del PIB que se va a recaudación fiscal. Entonces la OECD tiene un PIB mucho mayor que Chile. Entonces si tú ajustas el PIB de Chile al sistema tributario que tenían los países cuando eran de tamaño similar, la tasa de impuestos o la recaudación fiscal no es tan distinta a la de ellos. Y además hay que tomar en cuenta que al hacer esa comparación, en los datos de la OECD no se incluye la parte de la tasa de cotizaciones sociales que realiza Chile, que es la salud y las pensiones, porque eso se realiza a través del sistema privado. Entonces, en cambio, la OECD eso se realiza a través del sistema público. Entonces también hay que ajustar por eso, hay que tener bien claro. Pero no es impuesto, entonces. ¿Qué cosa? ¿La tasa de la cotización? Claro. Mira, es cotización social. Es una parte de tus ingresos que se van a financiar salud y pensiones. Y eso
la diferencia que tenemos con la OECD es que la OECD lo financia la OECD lo administra el sector público, claro, y en Chile lo administra el sector público junto con el privado. Esa es la diferencia. O sea, pero al final el destino es el mismo. Es una parte de tu ingreso que se destina a financiar pensiones y salud. No. Hay un problema ahí, me parece, de razonamiento. Hay un fondo que se retira de mi sueldo que yo pongo en un fondo de capitalización individual para la vejez. No es un impuesto que vaya al Estado para repartir entre diferentes necesidades. Es mi dinero. Lo hemos escuchado un par de veces, digamos, en el último tiempo. Claro, es tu dinero, pero cuando tú haces la comparación que tú dijiste al inicio, de que tú decías de que la recaudación fiscal de la OECD es mayor que la de Chile, una comparación más exacta es, primero, comparando el PIB de Chile, o sea, el PIB de esos, la tasa positiva de esos países cuando tienen un PIB similar al de Chile, y en segundo lugar, cuando se hace la comparación más correcta, se limpia por los efectos de la seguridad social, lo que se recauda, lo que se destina a la seguridad social, independiente si eso va por vía de una administración privada o por el sector público. Tú no puedes comparar, decir que la tasa positiva de la OECD es mayor a Chile sin hacer esa corrección. Hay que hacer ese ajuste. Luego está la discusión. Aquello fue una pregunta, no una forma. Elisa, fue una pregunta. Es una pregunta. Por eso, de la pregunta original, de si estábamos bajo o no, yo entiendo que tú me respondiste que había que comparar con PIB similares, que ahora están muy diferentes, digamos. Sí, yo admito esa respuesta, no tengo los datos de comparación del PIB, pero no sé si sumar es la cotización individual, de capitalización individual, es pertinente, dado que no son impuestos, son un retiro que se hace, pero no son impuestos. Está bien, pero es que esa es otra discusión. Acá lo que estamos discutiendo es que si estamos comparando la recaudación fiscal de la OECD respecto a Chile, es importante tener en cuenta que en esa comparación, la OECD, en los datos de la OECD, para los países de la OECD se considera la cotización como recaudación fiscal, y en Chile esa cotización, ese 10% más el 7%, el 10% que va a pensiones más el 7% que va a salud, en Chile no se considera como recaudación fiscal. Entonces, cuando tú haces la comparación, creo que la comparación más justa es tomar en cuenta esas diferencias cuando uno compara la parte tributaria de la OCDE con nuestro país. Ahora, luego está la otra discusión sobre si es correcto o no que nuestro sistema de seguridad social tenga una gran participación de los privados. Eso es otro tema. Acá solo estoy diciendo de cómo cuando uno se compara con la OCDE en los impuestos. Elisa, volviendo al tema de lo que se anuncia hoy, y como tú lo remarcabas en términos de lineamientos generales, que pone el foco, digamos, ordena las cosas de otra manera finalmente lo que está planteando el presidente Boric, y renuncia a algunas cosas que estaban en su plan original. Pero en ese ordenamiento, ¿no?, que tiene que ver con crecimiento, por ejemplo, ¿hay una forma de estimar cuánto se puede recaudar? Porque ese es como el gran tema, ¿no? Yo he escuchado muchas veces al ministro Marcel decir que para poder financiar estas prioridades, ¿no?, de gasto que se han establecido también hoy día, que tienen que ver con listas de espera, con el sistema de cuidados, con la PGU, en fin, hay que tener una dimensión clara de cuánto tú dispones para que esto sea permanente. Entonces, ¿cómo se estima eso por las vías que se están planteando en este pacto fiscal? Sí, esa pregunta es súper buena y claro, en el documento que entregó el gobierno con el pacto fiscal, que es un documento más con titulares, falta ver el detalle y la letra chica, pero ese documento señala de que iban a haber dos comisiones, una comisión que iba a determinar cuánto se puede recaudar a través de la eficiencia del gasto estatal, porque esa recaudación tiene un límite, eso hay que tenerlo bien claro, y también ver otra comisión que va a tratar de estimar cuánto se puede recaudar a través del impulso de la economía, porque este documento también tiene iniciativas y medidas muy importantes para impulsar la inversión y la formalización de empresas, que eso va a impulsar la economía y la base tributaria. Entonces, ese documento del gobierno dice que van a haber dos comisiones encargadas de realizar esas estimaciones. Entonces, eso está en veremos todavía. Sí. Y luego sobre lo que tú dijiste sobre los gastos permanentes que tienen que estar
los gastos permanentes tienen que estar financiados con ingresos permanentes. Hay un tema que ahí me preocupa, que uno de los gastos prioritarios es aumentar la PGU, ¿cierto? Ujú. Eso está en el pacto fiscal. Me da la impresión de que en el debate político, y esto es para todos los partidos de la izquierda a la derecha, todos hablan de aumentar la PGU y hablan de medidas para aumentar esa recaudación. Pero me da la impresión de que esas medidas solamente financian el aumento de la PGU en el corto plazo. Porque en el largo plazo, la PGU va aumentando en el tiempo. Porque es una especie de reparto. Si la cantidad de adultos mayores crece a tasas mayores que nuestra economía, el peso fiscal de la PGU cada vez va a ser mayor. Y tú Y dirías, para Elisa, eso que vamos a sí. necesitar mayor recaudación o Ajá. mayor crecimiento para poder financiarlo. Y Y tú esa parte no está muy presente en el debate de pensiones y tributarios. Y en ese argumento que tú señalas, no está nadie entonces dándose cuenta de esto, porque, por ejemplo, desde los partidos de oposición de derecha han dicho que la PGU debiera ser financiada con impuestos generales. Eso tampoco lo está considerando, por lo tanto. Lo que tú Sí, dices. eso también me ha llamado la impresión. O sea, yo he visto iniciativas de que pueden aumentar el gasto fiscal, la recaudación fiscal terminar con extensiones, con eficiencia, etcétera. Pero me da la impresión de que esos ingresos extras logran cubrir la PGU en el corto y mediano plazo y no toman en cuenta el largo plazo. Y sería importante señalar que la PGU, si no hay un crecimiento económico fuerte, el gasto de la PGU va a aumentar en los próximos años y se va a volver un problema fiscal importante. Y dado además la composición de la pirámide etaria, digamos, la pirámide poblacional Exactamente. debería aumentar más, ¿o no? Exactamente. Si la pirámide etaria, si la población mayor de 65 años crece más rápido que nuestra economía, efectivamente el gasto de la PGU va a ir aumentando y no estaría cubierto con la recaudación fiscal actual. Entonces eso es un punto importante a considerar y yo hago un llamado a los políticos de todos los sectores a no usar el aumento de la PGU, que es muy atractivo, porque tú aumentas la PGU y con eso aumentas las pensiones actuales, y eso es muy atractivo para la población y decirle eso a tus ciudadanos. Pero yo llamo un llamado a que ese aumento de la PGU o esas promesas se hagan con más cuidado, porque como bien tú dijiste, la PGU es un reparto que va a aumentar a medida que la pirámide poblacional Elisa, crece. y en ese sentido, entonces, tú dirías que es más razonable que ese 6% de cotización adicional de la reforma de pensiones tenga un componente solidario de tal forma que se mejore por esa vía las pensiones actuales? El tema del 6% extra, claro, la PGU se financia con impuestos generales y luego está este tema del 6% extra de cotización. Es algo muy claro. Las pensiones autofinanciadas de los trabajadores que trabajan formalmente, con una tasa de cotización del 10%, es insuficiente para generar buenas pensiones. Es insuficiente. O sea, hay que subirlo. Hay que subirlo de 10 a 6 por lo menos. Luego está la discusión si ese 6 va a cuentas individuales o hay una solidaridad. La distribución de ese 6, de cuánto va a cuentas individuales y cuánto va a solidaridad, yo no lo tengo claro. ¿Cuál es lo más eficiente? ¿Cuál es lo más óptimo? Pero lo que yo sí tengo claro es que las cotizaciones que vienen del empleo formal, en caso de que una parte sea para solidaridad, esa parte que va a solidaridad es fundamental que esté condicionado a la cotización. Creo que sería muy injusto que una persona que cotizó todos sus años, que trabajó formalmente, toda su vida laboral, hizo todo el esfuerzo por estar en el mundo formal, una parte de su esfuerzo se lo entregue a una persona que estuvo trabajando en el mundo informal. En el mundo informal en que no paga IVA y en el que no paga las cotizaciones de seguridad. Entonces yo creo que es muy importante que ese 6% extra se mantenga entre los trabajadores formales y no se pase a financiar las pensiones de personas que están en la informalidad. Ya, me parece un punto súper atendible. Sobre todo porque durante la pandemia nos dimos cuenta, Elisa, de que teníamos muchos más trabajadores informales de los que suponíamos, por decirlo de la manera más elegante. Sí, nuestro mercado formal es bien débil, un poco para tener una dimensión más completa, porque siempre se usa la tasa de informalidad.
que se dice que de los total de ocupados, un 30% es informal. A mí me gusta otra medida que creo que es más completa. De toda la población en edad de trabajar, solamente un 36 o 37% tiene empleo formal. En cambio, en la OECD, que nos gusta mucho compararnos con la OECD, ese porcentaje es un 47%, 47-50%. O sea, ellos participan mucho más en el empleo formal que nosotros. Claro. Ahora, estamos muy lejos de ese incentivo a la formalidad puede ser parte de este pacto, ¿no? De hecho está, ¿no? Es algo claro, que rescato exacto. mucho, sí, está, mucho. Sí. El pacto habla de 17 medidas, creo, para incentivar una la de formalidad. esas es, sí. Claro. Y bueno, hay que ver los detalles, pero eso es algo que celebro y rescato mucho. Rescato mucho que en este pacto fiscal se ponga énfasis en fortalecer el empleo formal. Eso por una parte aumenta la recaudación tributaria, aumenta el crecimiento y además aumenta los recursos para financiar las pensiones directamente. Entonces, yo rescato mucho esas iniciativas que se incluyeron en este pacto. Elisa, anunciado por el gobierno. Volviendo a lo que tú nos decías, de que la recaudación fiscal aumenta en los países desarrollados, y admitiendo tu argumento de que deberíamos incluir ahí lo que nosotros recaudamos o descontamos de los sueldos como imposiciones, la recaudación fiscal, Leo Accorsi Sturla, de los países desarrollados, cuando tenían el mismo nivel de ingresos que Chile, PIB per cápita promediaba un 34% del PIB, y en Chile ese monto actualmente oscila en torno al 20% del PIB. Si le sumáramos lo de las imposiciones que tú nos mencionabas, ¿qué tan lejos estamos de ese 34% todavía? A ver, el 34%, las imposiciones sociales, todas las la recaudación fiscal de los países ¿salud? Desarrollados. La recaudación fiscal de los países desarrollados, cuando tenían el mismo PIB que Chile, era un 34% del PIB. Nosotros tenemos un 20%. Yo entiendo que tú me mencionaste que en Chile además tendríamos que sumarle lo que se va a capitalización individual, a la previsión. Sumado eso, ¿qué tan lejos estamos de aquel 34%? Ese es un estudio, es un análisis que yo no he hecho, pero eso ha estado bien estudiado por CLAPES y por el CEP, son dos centros de estudio serios en Chile. De hecho, hay un estudio que hizo Felipe Larraín junto con, creo que el otro economista era Óscar Perello, en que hicieron esa comparación que tú hacías. Igualaban por el PIB y además hacían la suma de qué pasaría si sumamos las cotizaciones sociales de los trabajadores a la recaudación fiscal. Y la diferencia era bien cerca, no me acuerdo bien el detalle, pero creo que estábamos en una diferencia entre 1 o 2 puntos del PIB. Claro. Así se reducía bastante. Claro. No estábamos igual, todavía estábamos un poquito por debajo. Un poquitito abajo, claro. Pero estamos 1 o 2, eso es lo que me acuerdo. Tendría que ver el detalle del estudio, lo vi hace tiempo, pero está hecho ese análisis que me estás preguntando. Porque supongo que hay que corregir, porque leí en ese mismo análisis que Chile está un 52% por debajo de la norma, con una mala distribución de mercado y muy baja recaudación fiscal comparado con el índice Gini, pero supongo que si uno hace la corrección por ese dinero que va a previsión social, el asunto debería mostrar una diferencia, ¿no? Sí, igual, eso del Gini es bien interesante. Es algo que Ignacio Briones lo repite, que la misma OECD hace un estudio en que compara el Gini de los países antes y después de impuestos y después de impuestos. Y Chile de los países que menos reduce el Gini es el post-impuestos. Entonces ahí te muestra que hoy algo está pasando. Chile está recaudando recursos fiscales, pero después de impuestos, cuando hace todas las transferencias, hace todos los programas públicos y políticos, etcétera, el Gini no cambia tanto como cambia en otros países. Creo que en Alemania la reducción es súper fuerte. Por eso lo preguntaba. Entonces eso te muestra también de que hay mucho espacio en nuestro Estado y en el diseño de nuestras políticas públicas para mejorar en términos de igualdad. Y también otra diferencia que tenemos con la OECD no solamente es la tasa de impuesto, no solamente la recaudación, sino de cómo recaudamos. Claro, acá el IVA es la pata fuerte. ¿Cómo? Acá el IVA es que es regresivo, es una patada de la pierna fuerte de la recaudación.
el tema del IVA, pero otro que está muy distinto con ellos es respecto al impuesto a las personas, al ingreso de las personas, y el impuesto a las empresas. El impuesto a las empresas en Chile es alto comparado con la OECD, y el impuesto a las personas es súper bajo. En Chile la gente que gana creo que ahora está como 800.000 pesos brutos mensuales, formal, empieza a pagar impuestos, ¿cierto? Y es progresivo. En la OECD la cobertura del impuesto del ingreso a las personas es más amplio, y además las tasas son más altas también. Claro. Eso también es una diferencia que tenemos con ellos. Bueno, y además está el IVA otra realidad también. Que tú dices. Claro, otra realidad. Elisa Cabezón, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Elisa Cabezón es economista de Pivotes. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en Radio Sonar. Que tengas una muy buena tarde. Chao, muchas gracias a ustedes. Chao. Son las 8:06.